Recorrido cultural con escritores, pintores y también ejemplos en el ámbito religioso de Occidente. San Felipe Apóstol fue discípulo de Cristo, natural de Betsadia. Su nombre significa amigo de los caballos. Fue discípulo de Juan el Bautista y uno de los 12 que desde el principio fueron llamados a seguir a Cristo. Según la tradición, predicó el Evangelio en Frigia y murió crucificado en Hierápolis. En el siglo VI o en el siglo VI, bajo el pontificado del Papa Pelagio I, sus reliquias se colocaron en la Basílica Romana de los 12 Apóstoles. Se le tributa culto junto a Santiago Menor y su fiesta se conmemora actualmente el 3 de mayo. Se le atribuyeron dos evangelios apócrifos. Un hombre, bueno, que siguió prácticamente, fue uno de los 12 apóstoles y, bueno, que siguió a Cristo, a Jesús o a Jesucristo y que dejó huella pues, en el pensamiento cristiano. San Juan Bautista María Vianney fue sacerdote francés, ordenado en 1815, fue nombrado párroco en Ars-sur-Formans en 1818, pequeña aldea descristianizada de Dombes, donde permaneció hasta su muerte y a la que convirtió en lugar de peregrinación. Canonizado en 1925, es el patrono de los párrocos y su fiesta es, o la fiesta es, el 4 de agosto. Gentile da Fabriano fue pintor italiano, fue el principal maestro del gótico internacional de la Italia central. Su obra, influida por los miniaturistas de la escuela lombarda, se caracterizó por su estilo preciosista. Trabajó en Venecia, Brescia, Roma, Florencia y Siena. Y la obra es La adoración de los magos de 1423, que se encuentra al lado del artista. Il Pisanello fue pintor y medievista italiano, brillante representante del preciosismo gótico. Su obra, situada en una época de transición, compartió la influencia del arte gótico internacional con las de las primeras formas renacentistas. Es decir, prácticamente son dos artistas justo del final del arte medieval y el comienzo del Renacimiento, del humanismo. Y, por ejemplo, la obra de Il Pisanello es Detalle de la Madonna de la Codorniz, que se encuentra en la diapositiva. Por cierto, su nombre era el nombre de Il Pisanello es Antonio Pisano. Ambos dejaron huella en la pintura o en el arte italiano medieval. Paolo Uccello fue pintor italiano. La primera noticia documental que se tuvo de él fue de 1412 y lo situó en el taller de Lorenzo Ghiberti, los artistas más importantes en Italia. Y Uccello, donde debió de formarse, aunque no costó que fuera escultor. La obra o una de sus obras es San Jorge y el Dragón, que se encuentra con el propio artista italiano. Andrea Pisano fue escultor y arquitecto italiano. Entre 1330 y 1336 se ocupó de la realización de las primeras puertas de bronce del Batisterio de Florencia, en las que representó escenas en la vida de San Juan Bautista y una serie de personalidades de las virtudes. Se trató de una obra más importante, testimonio de la singular elegancia del estilo gótico, del que fue un representante destacado. En 1340 sucedió a Giotto como arquitecto de la Catedral de Florencia, para la que realizó en lo sucesivo proyectos, relieves y esculturas. En 1347 fue nombrado maestro de las obras de la Catedral de Orvieto, en la que contó con la colaboración de su hijo Nino, quien a su vez esculpió la tumba de Marco Cornaro en la iglesia de San Giovanni y Paolo, en Venecia. Bueno, pues Andrea Pisano, bueno, realizó diferentes obras, fue incluso el que sucedió a Giotto como arquitecto de la catedral, realizó ahí pues, proyectos, relieves, esculturas, pues, su obra artística, y luego en 1347 fue nombrado maestro de las obras de la Catedral de Orvieto, la cual tuvo a su hijo ayudándole o colaborando su hijo Nino, porque su hijo además realizó, esculpió la tumba de Marco Conar en la iglesia de San Giovanni y Paolo, que se encuentran en Venecia. Juan Bautista Diamante fue dramaturgo español, procedente de una familia greco-siciliana. Fue presbítero y caballero de la Orden de San Juan. Escribió unas 40 comedias ingeniosas y de buen gusto, aunque no muy originales, y una de ellas es El honrador de su padre. Juan Bautista de Toledo fue arquitecto español, se formó en Italia, donde se creyó que colaboró con Miguel Ángel en las obras de la Basílica de San Pedro. Regresó a España en 1559 y un año más tarde fue nombrado arquitecto del monarca Felipe II. Vincenzo Danti fue escultor italiano. Se formó en el culto de la obra de Miguel Ángel a través de un manierismo muy intelectualizado. Y la obra es la degollación de San Juan Bautista. Se apreció un acercamiento a Manani y a Giambologna. Y bueno, muchos de ellos, o dos de ellos, dejaron huella en la literatura, en la arquitectura española y el último en Italia.
Pedro de Mena fue escultor español, hijo del también escultor Alonso de Mena, cuyo taller continuó en colaboración con Bernardo de Moras. Fue discípulo de Alonso Cano a partir de 1152. La realización del coro de la Catedral de Málaga de 1658 supuso el definitivo traslado y posterior abertura del taller en esa ciudad, donde alcanzó gran fama. Con un gran dominio técnico de la talla de la madera, logró dotar de carácter propio, basado en un intenso dramatismo, a sus creaciones iconográficas, que a menudo eran repeticiones de las obras de Alonso Cano. Es decir, que prácticamente Pedro de Mena siguió casi el paradigma de Alonso Cano. Y siendo también su padre, bueno, también escultor, eso también ayudó. Y la obra que se encuentra en la diapositiva es Magdalena Penitente, que se encuentra en el Museo Nacional de Escultura en Valladolid. Alonso Cano fue escultor, pintor, arquitecto y dibujante español. Su padre, ensamblador, se estableció en 1115 en Sevilla, ciudad en la que se formó su hijo como pintor y escultor en los dos talleres más importantes de la época, el de Francisco Pacheco, donde tuvo como compañero a uno de los grandes ilustres de la pintura como fue Velázquez, y el de Juan Martínez Montañez, otro artista importante la- en el arte español o en la historia del arte de España. Y la obra es San Jerónimo Penitente. Ambos dejaron huella en la edad moderna artística española. Juan Alonso Villabrille y Ron fue escultor español. En 1686 se instaló en Madrid, donde quizás en el taller de Pedro Alonso de los Ríos. Representante destacado del barroco final, la única escultura de atribución fue la cabeza descollada de San Pablo de 1707, de sorprendentes efectos dramáticos. Juan de Sevilla fue pintor español, activo en la primera mitad del siglo XV, representante del gótico internacional, y una de las obras es Retablo de San Juan Bautista y Santa Catalina. Sebastián de Herrera Barnuevo fue pintor, escultor y arquitecto español, fue discípulo de Alonso Cano y sucedió a Juan Bautista Martínez del Mazo en los cargos de maestro mayor de las obras reales y de pintor de cámara. Forjó una pintura con más dinamismo que la de su maestro y demostró una exquisita capacidad creativa en la composición de sus dibujos. La obra Carlos II de Niño, de 1170, se encuentra en la diapositiva, fue bueno, pues el último monarca de la dinastía de los Austrias, el hijo de Felipe IV. Luis de Carvajal fue pintor español, figura de transición entre el manierismo y la pintura barroca por el realismo de sus figuras y las cualidades lumínicas prototenebristas que imprimió en sus obras. Llegó a ser uno de los pintores más avanzados en la España de su tiempo y gozó de reconocimiento de sus contemporáneos. Junto con Blas de Prado y Juan Fernández de Navarrete, el Mudo, se le consideró uno de los principales maestros de la generación de artistas españoles que trabajaron en la decoración del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, sobresaliendo del grupo de pintores italianos que dominaban el panorama artístico de la época. Es decir, Luis de Carvajal, Fernández de Navarrete el Mudo y Blas de Prado fueron los principales artistas, incluso porque trabajaron en la decoración del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, bueno, pues, que sobresalieron por delante de muchos pintores italianos, que eran los... Al final Italia era la cuna, junto con el Renacimiento y el Barroco, de Europa en el arte. Y la obra es Magdalena Penitente de 1579, que se encuentra en la diapositiva. Juan Fernández de Navarrete fue pintor español. Debió su nombre al hecho de que no aprendió a hablar por haberse quedado sordo antes de los 3 años. Se formó en Italia, donde se creyó que visitó todos los grandes centros de creación artística y que trabajó junto a Tiziano, uno de los artistas más importantes de, bueno, pues, del arte italiano y europeo. Y la obra es Detalle de Martirio de Santiago de 1571, que también se encuentra en la diapositiva. Ambos dejaron huella en la pintura barroca y modernista española. José Luzán fue pintor español, maestro de Bayeux y Antonio Martínez. Fue uno de los promotores de la Academia de Bellas Artes de Zaragoza. Colaboró con la Inquisición en la supervisión de las obras de arte. Y una de las, bueno, y la obra es Detalle de la Avenida de la Virgen del Pilar de 1765, que se encuentra en la diapositiva. Mateo Cerezo fue pintor español, una de las figuras más notables de la escuela madrileña del segundo tercio del siglo XVII. En 1654 se estableció en Madrid, donde fue discípulo de Carreño de Miranda. Su actividad artística se desenvolvió en la corte, salvo un breve periodo en Burgos y en Valladolid. Y la obra es Inmaculada Concepción de 1663, que se encuentra también en la diapositiva. Uno, José Luzán, perteneció más al arte del siglo XVIII de España. Mateo Cerezo perteneció a ese ámbito del barroco, de la escuela madrileña o del segundo tercio del siglo XVII de España. Y bueno, pues ambos dejaron huella al final en el arte de la edad moderna de nuestro país.
Francisco Herrera el Mozo fue pintor y arquitecto español, hijo del pintor Francisco Herrera el Viejo y representante de la escuela madrileña. Se formó en Italia, país donde pudo conocer la pintura de Pietro da Cortona. Y la obra es Triunfo de San Hermenegildo de 1154, la obra se encuentra en la diapositiva. Jurgen Tocsin-Jans fue pintor neerlandés, fue la personalidad más destacada de los Países Bajos del Norte durante el siglo XV. Y la obra es La resurrección de Lázaro. Jerónimo de Balbás fue escultor y arquitecto español. Realizó el retablo del Sagrario de la Catedral de Sevilla, destruido en 1824, y la sillería del coro de la iglesia de Marchena. En 1718 se trasladó a México, donde introdujo el estilo barroco a través de su fecunda actividad como escultor y arquitecto. Y la obra es Retablo de los Reyes, que se encuentra en la Catedral de México. Es decir, que bueno, pues él estuvo en Europa, sobre todo en España, pero luego se marchó eh, a México, a las Américas, y ahí, bueno, realizó, bueno, pues, la obra, por ejemplo, el retablo de los Reyes, y bueno, introdujo en México el estilo barroco europeo, y sobre todo español. Gregorio Hernández fue escultor español, fue el imaginero más representativo y prolífico del realismo castellano del siglo XVII, según T. Monceau, fue hijo de un entallador llamado Gregorio Hernández o Fernández, fallecido en Valladolid en 1598. De formación artística ignorada, solo se supo que fue discípulo de Francisco Rincón y su realismo se forjó en el ambiente espiritual de Valladolid a principios del siglo XVII. Y una de las obras es Bautismo de Cristo de 1128, que se encuentra en la diapositiva. Miguel Jiménez o Ximénez fue pintor español de origen aragonés, fue seguidor de la Escuela de Bermejo. En su obra, que mostró influencias flamencas e italianas, utilizó repetidamente arquetipos y elementos ilustrativos y literarios. Y la obra es Piedad, de 1470, que es la Koronsky. Ambos dejaron huella al final en el arte de España. Manuel García Prieto fue jurisconsulto y político español, miembro del Partido Liberal. Tras concluir sus estudios de Derecho, ingresó en el cuerpo jurídico militar que abandonó poco después para dedicarse de lleno a la práctica de la abogacía. Trabajó en el bufete liberal de Eugenio Montero Ríos, con el que estaba unido por profundos lazos de amistad, ideología e incluso familiares, ya que se casó con una hija de este. Es decir, que bueno, García Prieto prácticamente tuvo, bueno, su vida o su vida, su trabajo fue en el mundo del derecho y de la abogacía. Y bueno, también en el ámbito de la política y con Eugenio Montero Ríos tuvo lazos de amistad, de ideología e incluso familiares porque se casó con una hija de este. Gonzalo Zaldumbide fue ensayista y diplomático ecuatoriano. A los 5 años perdió a su padre. Su familia se trasladó entonces a la hacienda Pimán, en las cercanías de Ibarra. En esta ciudad hizo sus primeros estudios, pasando luego al Colegio San Gabriel de Quito, donde se graduó de bachiller. La obra es égloga, trágica, novela muy discutida, con exquisito estilo cuasi modernista, dentro de un ambiente romántico muy del siglo XIX, cuyos personajes se movían impulsados por un fatalismo trágico. Bueno, pues esa obra recuerda más ese cuasi modernismo o prácticamente dentro de ese ambiente romántico que era, bueno, pues lo que surgió en la primera mitad del siglo XIX, de recuperar, bueno, pues los tiempos del pasado, como, bueno, pues la Edad Media, el amor, los sentimientos. Giorgi Morel fue pintor dominicano, comenzó sus estudios de pintura a los 11 años con el pintor santiaguero Juan Bautista Gómez. Su primera exposición individual, realizada en Santo Domingo en 1962, causó un gran impacto en el público y desde entonces ha sido catalogada como el pintor costumbrista dominicano por excelencia. La obra que se encuentra en la diapositiva es Fiesta de 1960, un hombre que al final comenzó en 1962 que bueno, con su primera exposición, bueno, que al final causó gran impacto en el público y a partir de ahí se convirtió en uno de los pintores más importantes de su país y no solo de su país, sino del ámbito hispanoamericano o iberoamericano. Y con ello finalizo. Comentar que soy historiador, he hecho un recorrido desde, bueno, ejemplos del ámbito de la religión, también, y bueno, también del ámbito artístico, escritores, pintores que dejaron huellas sobre todo en España y en otros ámbitos también de Europa, como en el último caso, con dos ejemplos en el ámbito hispanoamericano. Si os ha gustado, darle a like, suscribiros, poner comentarios, vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.